Saludar y agradecer también esta posibilidad de charlar un ratito a Lourdes Benítez, que Lourdes es integrante del MT, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, y viene trabajando aquí en nuestra ciudad y en nuestra provincia hace varios años ya con temáticas vinculadas a los barrios populares, a los sectores populares también, de la economía popular también. Lourdes, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme y Alicia Rivas te saludamos desde la radio de la universidad. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy Muchas bien. Gracias con la comunicación. Lourdes, bueno, contanos en principio, ¿qué era el FISU? Bien, el FISU fue creado, digamos, y sancionado en el 2018 con un amplio apoyo, digamos, y que tiene que ver con un fondo, como decían ustedes, un fondo de integración sociourbana, que estaba pensado, digamos, básicamente para el mejoramiento de los barrios populares. ¿Se acuerdan que fue todo un desafío, digamos, trabajarle el RENAVAP, llevar adelante el registro, conocer cuántos barrios populares había en la Argentina, porque hasta el momento no había ningún tipo de dimensión o registro, y en el gobierno de Alberto, digamos, se logra o se conquista la Secretaría de Integración Sociourbana, donde el FISU venía a ser la parte de recaudación, de dónde venía, digamos, cómo, siempre que se piensa en una política pública, se tiene que pensar de dónde va a ir el recurso, como para garantizar esa política. Y el FISU venía a hacer eso, digamos, prácticamente donde el fondo, donde se podían llevar adelante todos estos proyectos de obra que se fueron trabajando, y que a veces no se tiene muy en cuenta, ¿no? Pero todos estos fondos, todos los trabajos que realizó la FISU fueron auditados por un montón de claro, espacios, digamos, ¿no? Eso te quería... De la Nación, o sea, fueron todos auditados y todos llegaron a la misma concepción de que fue una secretaría que realmente llegó a mejorar la vida de los barrios populares, porque es exclusivamente para el sector. Estamos hablando de aquellos barrios que, como ustedes decían, no tienen agua, no tienen cloaca, no tienen vereda. Tratar de bajar el nivel de hacinamiento que había en determinados barrios para mejorar la calidad de vida de los vecinos. A eso apuntaba. Bien, lo que quería consultarte ahí, Lourdes, es que claramente desde la llegada al poder de este gobierno eligió como uno de los blancos la figura de Juan Grabois, y el Fondo de Integración Sociourbana fue uno de los muchos elementos que se utilizaron. Como vos decías también, las diversas auditorías no encontraron irregularidades y solo hicieron sugerencias de mejora. Prácticamente no tienen herramientas o argumentos. ¿Qué dijeron o qué saben ustedes que han dicho para desintegrar el fondo? La realidad es que para que el FMI vuelva a habilitar dinero a la Argentina, parte del trato, del acuerdo que hubo de fondo fue cerrar todos los fideicomisos, digamos, que todas las cajas, todos los fondos, como la letra chica de Caputo no mencionó, digamos. Eso fue uno de los requisitos que tenía la Argentina como para poder garantizar este nuevo endeudamiento, este nuevo préstamo. Y no hubo muchas explicaciones, simplemente se anunció públicamente el retiro de esto, digamos, paralizando más de 30.000 obras y dejando obras paradas que significan la realidad de más de 334 familias sin servicio, porque también es esto lo que impacta de manera real. Recordemos que el FISU, una de las líneas de financiamiento, de las vías de financiamiento, era el impuesto país para el FISU. Y decías... El impuesto país es de las grandes ganancias. El aporte que se discutió en pandemia. Lourdes, y decías toda la cantidad de obras que quedaron inconclusas. En Misiones, ¿está dimensionado cuáles son los lugares donde, por esta decisión
de la eliminación del FISU quedaron las obras pendientes? ¿Y cómo sigue además eso? La verdad que no hay mucha novedad de cómo se va a continuar. Uh-huh. Sí sabemos que hay un montón de obras que quedaron paradas, paralizadas, bueno, la gran mayoría. Uh-huh. Sin ir más lejos, en el último año se destrabaron, o sea, este último año se destrabaron 6 a nivel nacional, de todas las que estaban en ejecución y cerca de finalizar. O de todas las obras que estaban en ejecución y cerca de finalizar se tuvieron que comprometer en la continuidad, que no es lo que pasó en Misiones, por ejemplo. En el caso del movimiento, se pudieron, por ejemplo, los espacios de cartoneros, ¿no? Que son galpones para los compañeros recicladores, no terminaron, o sea, son obras que van a quedar paradas. En El Dorado también, por ejemplo, en el barrio Elena, que se construyó el centro comunitario de Vientos de Libertad, propio, digamos, un espacio físico súper importante, una trinchera para recuperar a los pibes que están en proceso. Es un espacio que tuvo un porcentaje y que los compañeros de la economía popular, con muchísima predisposición y generosidad, pudieron llevar adelante y tratar de finalizar y dejarlo habitable. Esto no significa que haya concluido la obra. Claro. Implica que hay un porcentaje aún que no se hizo el desembolso, así que son obras que quedan. Lo mismo, hay varias, inclusive otras organizaciones sociales, los proyectos de ARCA, que se habían garantizado para la provincia también, muy cerca de concluir, han quedado parados. La verdad que sí, hay que hacer un relevamiento, son muchas las obras. Inclusive lo vemos, el parate en la obra que hay en la provincia, excepto muy poquitas cosas que están dándole continuidad, no significan la mayoría. Lourdes, y pensaba también, además de el financiamiento que se logró con el FISUD, esto significaba un trabajo de organización y mucha gestión comunitaria, digamos, ¿no? Que ahí también el Estado se ahorraba mucha plata porque muchos de los trabajos los hacían de manera comunitaria. Totalmente. Hablábamos el otro día con compañeros acerca del recorte y lo que significó la SISU, digamos, en la vida de las compañeras mujeres, sobre todo en la Argentina, porque entendemos que muchas mujeres son las que sostienen hoy en día los hogares y, como vos decías, programas como Mi Pieza han realmente cambiado y dignificado la vida de las compañeras. Y un fortalecimiento, sabemos que muchas de nuestras compañeras han o sufren violencia doméstica, digamos, y por ejemplo, en el censo, cuando ibas y se le garantizaba el certificado de vivienda familiar a su nombre, para ellas era realmente algo que las visibilizaba, que las hacía como, las empoderaba, fue una línea que no solamente vino a mejorar la vida de los barrios populares, sino también tuvo una clara perspectiva de género, ¿no? Con esta política, donde realmente se ha priorizado la vida de las compañeras y la mejora de las viviendas. Los núcleos húmedos que se realizaron a lo largo y a lo ancho de la provincia, que hoy podemos ir a recorrer, cualquier persona, y eso también es algo de que nos enorgullece un montón, haber militado y acompañado esta política pública que fue la del mejoramiento de los barrios, porque hoy podemos pasar por un montón de barrios como San Onofre, como Mangal, donde los compañeros y los vecinos tienen vereda, tienen cloacas, tienen, como vos decías, Punta Alta, en Garupá, el poder acceder al agua potable. Eran vecinos que hacía más de 30 años
venían con una lucha histórica, y estamos hablando de acá nomás de Posadas, y no tenían acceso al agua potable, y todos los veranos era lo mismo, y a través de esta ley se pudo impulsar, y hoy los compañeros abren la canilla y sale el agua, digo. Eso es dignidad, y por eso se luchó, y se va a seguir luchando, más allá de que claramente este gobierno, como bien decían ustedes, viene particularmente a destrozar a la clase trabajadora, a los compañeros organizados de la economía popular, porque somos el blanco fijo, digamos. Seguimos con un congelamiento de un salario de 78.000 pesos. La semana pasada los compañeros movilizaron al Ministerio de Trabajo, porque para los relevamientos que salen de las cifras de cuánta gente tiene trabajo, de cuánta gente, estos que hacen el INDEC, digamos, por un lado reconocen a los compañeros que están trabajando, pero por el otro lado, en otras instituciones no nos quieren reconocer, ¿no? Digo, bueno, le preguntan en esos censos qué hacen. Bueno, si trabajaste en la última semana, es una de las preguntas más comunes que hacen. Y sí, lo más probable es que el compañero sea un cuidacoche, o esté haciendo alguna venta artesanal, o sea algún emprendimiento pequeño, o trabaje en una cooperativa y se lo certifique como que sí, como que trabajó, pero después a nosotros no nos reconocen como trabajadores, ¿no? Nos ningunean como planeros, como gente que cobra simplemente un salario. Entonces un poco nuestra lucha viene por ahí, además de todo lo que nos vienen sacando, también es poner en agenda esto, que esto que implica el recorte o que vacíen la SISU, también impacta de manera directa, por ejemplo, a los compañeros de construcción, compañeros o pequeños grupos de vecinos que se organizaban para trabajar en las obras, hoy por hoy tampoco, digamos. Otra fuente de trabajo que se cierra, y otra vez quedamos más excluidos que nunca. Entonces también, digo, hay una bajada directa y una persecución directa al sector, que se puede ir y matar. La última pregunta de mi parte, menos Lourdes, y eso hacia dentro de la organización, claramente ha tenido también un impacto, supongo. ¿Cómo lo tramitan ustedes con la pérdida de todo esto? ¿Cómo se sostienen las organizaciones? ¿Cómo se sostiene el trabajo barrial? Vos hablabas mucho hoy del esfuerzo que hacen los propios militantes. Bueno, contame un poco de eso. Sí, la verdad que nos venimos organizando junto con otras organizaciones, sobre todo en estas cuestiones que tienen que ver con los barrios populares, de volver a reactivar con fuerza la mesa de barrios populares, una mesa nacional donde hay muchas organizaciones, inclusive está Cáritas y otras, que llevan adelante trabajo territorial en los barrios, y que nos estamos juntando como para, a través de la vía judicial, que tiene que ver con, bueno, todas estas obras, digamos, hay que intimar al Estado como para que dé respuesta de cómo van a continuar las obras. Una cosa es que cierre el fondo, pero también hay que saber cómo se van a ejecutar el resto de las obras que quedaron pendientes. Así que hay toda una reorganización que se está llevando hacia lo legal, y después por lo otro es seguir resistiendo en comunidad, tratando de llevar tranquilidad a los vecinos. A nosotros nos pasa de cerca, por ejemplo, en el caso de los vecinos del Malingal, que hace un par de años tomaron ese predio, y que a través de la lucha y de la resistencia se ha logrado un acuerdo entre la SISU y el gobierno de la provincia y la municipalidad de Posadas, donde se comprometieron a la construcción de 43 viviendas en Itambé, Guazú. El comienzo de obra ha iniciado, están hechos los lotes, digamos, y se hizo la apertura de calle y demás, pero también, por ejemplo, son una de las obras que está parada, y que hay 43 familias en un barrio que están esperando novedades y respuestas, viviendo angustiosamente y bancándose las tormentas, las lluvias, el mal tiempo, el invierno y toda la precarización que significa vivir en un asentamiento. Entonces también esa es parte de nuestro trabajo, juntarnos, hablar con los vecinos y tratar de seguir reclamando justicia
por todos estos atropellos a los derechos ciudadanos. Lourdes, bueno, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad, y el viernes cuando pensábamos en esta nota, justamente lo pensábamos también un poco en relación a lo que decías, esto último que decías, ¿no? El viernes hubo una tormenta muy fuerte en la ciudad, y uno piensa en esos barrios donde la infraestructura falta, donde ante la lluvia se inunda o las casas son muy precarias, y bueno, y ahí la diferencia que hizo en muchos lugares poder acceder a programas como Mi Pieza y bueno, todo lo que eso significó. Así que lo pensábamos un poco en ese contexto también. Te agradecemos, Lourdes. No, por favor, muchas gracias a ustedes por visibilizar la situación, porque también entendemos que en un contexto electoral y de campaña lo único que se muestra es la parte linda de la ciudad, pero es importante también que mostremos la forma de organizar que hay en los barrios populares, la fuerza que estamos haciendo para bancar no solamente la crisis, no solamente la falta de guita, porque los compañeros tienen un salario congelado de 78.000 pesos, sino también el hambre, porque ustedes saben también que además el gobierno de Milei recortó todas las partidas alimentarias y no entregan alimentos desde que asumió, y la provincia viene con una línea medio similar y no abre las mesas de diálogo, y seguimos con una emergencia alimentaria sancionada en el año 2019 que tiene el mismo presupuesto. Entonces nos juntamos, nos organizamos y resistimos en comunidad, compañeros. Lourdes, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Lourdes Benítez, de